Hola jóvenes, bienvenidos a una Polimedia más, a la clase de Matemáticas 4 de 11º grado de BCH, la lección Aplicación de derivadas, la unidad Diferenciación e integrales de funciones polinómicas. Mi nombre es Franklin Fugón, siempre es un gusto acompañarles en su proceso de enseñanza y aprendizaje. En esta ocasión analizaremos la clase número 5, gráfica de función de tercer grado, la parte B o la parte 2. El objetivo es identificar las funciones que no tienen extremos relativos, para lo cual utilizaremos la derivada. Materiales, libro de texto, cuaderno, lápices, borradores y también utilizaremos la aplicación de GeoGebra. Este contenido se ubica en la página 52 de la guía del docente y 42 del libro de texto del estudiante. Muy bien, veamos el ejemplo 2.7. Haga la gráfica de f de x es igual a x a la 3 menos 3x al cuadrado más 3x. Muy bien, pensemos en la solución. Lo primero que debemos de hacer y que hemos venido desarrollando en los temas anteriores es justamente teniendo la función, pues derivarla. En este caso nos quedaría de 3, ya sabemos que pasa como coeficiente o multiplicar con el 1 y a ese 3 le restamos 1, 3x al cuadrado menos 3 por 2, 6x, por el 2 menos 1 es 1 y 3x, la derivada de 3x nos va a quedar 3. Por lo cual la derivada de esta función f de x sería 3x a la 2 menos 6x más 3. Ahora bien, nosotros debemos de considerar lo siguiente, lo que les he venido comentando. Este 3 pues no debe expresarse como 3, sino que como 1, por lo cual sacamos factor común 3. 3 nos quedaría como 3x al cuadrado menos 2x más 1. Y recuerden que la derivada la igualamos a 0, por lo cual pues nos quedaría que ese 3 multiplicado por el x menos 1 al cuadrado. Este x menos 1 al cuadrado justamente sale de factorizar x al cuadrado menos 2x más 1. Luego este 3 se puede mandar a dividir y nos quedaría 0 va a ser igual a x menos 1 al cuadrado. Y pues despejando, aplicando raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad nos quedaría x menos 1 igual a 0, ¿verdad? Y al despejar pues nos quedaría x igual a 1. Este valor que acabamos de encontrar es muy importante. ¿Por qué? Porque ese es un punto de referencia para la gráfica, esta gráfica que nosotros queremos considerar acá. Entonces lo colocamos como un punto crítico, pues ya sabemos que la derivada es 0, y si lo evaluamos en la parte superior, en la parte de f de x, pues vamos a obtener que es 1. Y en torno a este valor x igual a 1, pues tomamos valores negativos, o no negativos, sino que valores menores a 1 y valores mayores a 1. Cuando introducimos valores menores que 1, obtenemos siempre un valor positivo. Es decir, que la gráfica va a ir en aumento. Y después de valor de 1, pues 2, 3, 4, tomamos esos valores, los sustituimos en x y también obtenemos valores positivos, lo cual indica que la gráfica va a ir ascendiendo o subiendo. Entonces veamos, la gráfica justamente, este es un punto de, bueno, vamos a ver qué es un punto de tangencia, si se le puede llamar, y que es una línea horizontal, pero es un punto de cambio de concavidad, eso es muy importante. Pero en todo momento la gráfica va subiendo, no hay un punto máximo relativo o mínimo relativo. Entonces esta gráfica no tiene esos puntos especiales. Justamente lo que yo les menciono, esta función no tiene extremos relativos y en 1,1 la tangente es horizontal, ese punto tangente es horizontal. Algo muy importante, fíjense en lo siguiente, cuando nosotros tenemos f' de a es igual a 0, no siempre significa que nuestra f de x va a tener extremos relativos. En x igual a, hay que investigar el signo del valor alrededor de x igual a. Nuestro caso es x igual a, sí, es 1. Entonces necesitamos encontrar esos signos que nos digan si en realidad va a ser un extremo relativo mínimo o máximo. Es decir, aquí nos puede salir negativo y luego positivo. Entonces aquí sí podemos considerar uno de esos puntos relativos. Justamente es lo que vamos a hablar en esta presentación. Que hay 4 casos. Cuando nosotros tenemos que primero valores menores a son negativos, es decir, que la gráfica viene descendiendo y luego cambia repentinamente en un aumento. Entonces, este f de a es un mínimo relativo. Ahora, si sucede lo contrario, viene subiendo,
obtenemos valores positivos, viene subiendo la gráfica y luego cambia, luego de A, cambia y desciende en este momento, entonces vamos a tener un máximo relativo. Tengan mucho cuidado porque más adelante nos vamos a encontrar situaciones de estas donde nosotros debemos de analizar estas situaciones. Pero también puede suceder algo, que alrededor de nuestro x igual a A, ambas situaciones sean positivas, es decir, que la gráfica vaya ascendiendo en todo momento, o bien, veamos el otro caso, vaya descendiendo en todo momento. Entonces, cuando tenemos situaciones de esta magnitud, significa que la gráfica no tiene extremos relativos, o no son esos valores de f de a, no son extremos relativos. Muy bien, veamos otro ejemplo. El ejemplo 2.8, haga la gráfica de f de x igual a x a la 3 más 3x. En función de los extremos relativos, sí los tiene, ¿verdad? Bueno, de hecho lo vamos a encontrar en su momento dado. Ahora, veamos la solución. Siempre partimos de tener la función, ¿verdad? F de x igual a x a la 3 más 3x. Luego, pues, encontrar su derivada. Bajamos el 3, nos queda 3x al cuadrado más 3. Esta es nuestra derivada. Pero fíjense bien, pues, tiene algo muy, pero muy peculiar. ¿Qué significa esto? De que 3x al cuadrado, con solo ver la función nos podemos dar cuenta de que esta no tiene soluciones reales, es decir, no tiene esos puntos críticos que nosotros buscábamos en los ejercicios anteriores. De hecho, pues es evidente que es mayor que 3. ¿Por qué mayor que 3? Porque este es el intercepto en y a su vez es mayor que 0, lo cual, repito, no tiene interceptos en el eje X, no tiene esos puntos críticos que buscábamos anteriormente. Desde ahí podemos ver de que esta gráfica no va a tener extremos relativos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, por lo siguiente, que en todo momento la gráfica va a ir ascendiendo. Cualquier valor que nosotros introduzcamos, tanto en X, en f de x o en f' de x, pues vamos a tener valores positivos en todo momento. Eso lo podemos notar desde aquí, de que no encontramos valores críticos. Entonces veamos, la gráfica sería esta, de x a la 3 más 3x. En todo momento va a ir ascendiendo, no hay ese punto relativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces podemos concluir que esta función no tiene extremos relativos. Interesante, ¿no? Muy bien, veamos otro para afianzar aún más los conocimientos. Ejercicio 2.3, haga la gráfica, en este caso inciso C, f de x igual a x a la 3 más x. Muy similar a la anterior, veamos la solución. Recuerden, partimos de la función f de x, en este caso es x a la 3 más x. ¿Cuál sería la derivada? Bueno, 3x al cuadrado más 1. Y volvemos a suceder o anotar lo siguiente, de que 3x al cuadrado más 1 pues no tiene una factorización real. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene soluciones complejas, es decir, no, la gráfica o esta parábola no corta al eje x en ningún momento. Entonces, ¿qué implica eso? Que la derivada, es decir, 3x al cuadrado más 1 es mayor que 1. Bueno, en realidad es mayor que 0. Y al ser mayor que 0, pues no tenemos puntos críticos. Pero sí podemos evaluar los valores alrededor de la gráfica. Pero, bueno, en cualquier momento de la gráfica, porque como no tiene puntos críticos, y eso pues obtenemos valores positivos. Siempre sustituimos valores y nos va a dar positiva la gráfica. Eso indica de que va a ir subiendo o ascendiendo en todo momento de la gráfica. Y lo podemos notar acá. Aquí tenemos la gráfica de x a la 3 más x a la 3 más x. Entonces podemos notar de que en todo momento la gráfica va ascendiendo. Conclusión, no tiene puntos relativos. Eso es lo que podemos concluir nosotros, viendo la gráfica y desarrollando el procedimiento, ¿verdad? Muy bien. Veamos otro ejercicio para afianzar aún más. Ya con este van 4 ejercicios o 4 ejemplos. Siempre en el ejercicio 2.7 nos dice, haga la gráfica del inciso C, f de x va a ser igual a menos x a la 3 menos 3x. ¿Qué va a suceder esto? Bueno, en la solución, pues lo primero que tenemos que hacer es derivar. Derivar partiendo de la ecuación original, ¿verdad? O de la función original, que nuestro f de x es igual a menos x a la 3 menos 3x. Derivando nos quedaría menos 3x al cuadrado menos 13. Pues ya esto ya lo manejan eso de derivar. Bajamos el 3 a multiplicar con el menos 1, nos quedaría menos 3x al cuadrado. Al exponente de 3 le resto 1. Y por aquí nos quedaría menos 3.
porque este 1 va aquí a multiplicar y nos quedaría 1 menos 1, aquí a la 0 es 1. 1 por 3, menos 3. Bueno, por menos 3 en realidad. Muy bien, y aquí cambia algo muy importante al anterior. Fíjense bien, menos 3 aquí al cuadrado, menos 3. Esta función ya no es positiva, o ya no es mayor que 0, sino que es negativa. Es decir, está por debajo del 0 en la gráfica del plano cartesiano. Y eso va a tener una variación respectiva en su gráfica, ya lo vamos a notar. Mientras tanto, pues podemos mencionar que tendríamos lo siguiente. F' de X va a ser negativa en todo momento. Y aparte de ser negativa, pues significa, eso negativo significa que va a ir descendiendo en la gráfica. Y luego pues tenemos la gráfica de esta función, que podemos observar parte de, o viene del infinito negativo para los X y va a ir descendiendo, descendiendo hasta prolongarse de los infinitos positivos para X. Muy bien, interesante, ¿no? Muy interesante ese tema. Algunas explicaciones de la derivada. Muy bien, como siempre les propongo algunas asignaciones de casa y les pido que hagan la gráfica siempre utilizando la derivada y los extremos relativos. Bueno, si los encuentran, si los hay, de estas dos funciones. Inciso A, f de x es igual a x a la 3 más 3x al cuadrado más 3x. E inciso B es igual a menos x a la 3. Y pues, como siempre, les muestro algunas soluciones que ustedes pueden comprobar sin efecto. Hay puntos relativos, sí o no, y el comportamiento de la gráfica. Muy bien, y como pues ya me conocen, mi nombre es Franklin Fugón, soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Valle de Sula. Es un enorme placer compartir con ustedes y pues nos vemos hasta un próximo video. Cuídense y recuerda, estudia en casa.